Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Living y Política Digital. En el capítulo de hoy será dedicado a hablar sobre la situación laboral en tiempos de pandemia. Y para esto nos acompañan dos grandes invitados. Una de ellas es la abogada y ex ministra del Trabajo y Previsión Social del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, Alejandra Kraus. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás tú? Hola Cachorro, Norberto. Hola, hola Alejandrita, un gusto verte. Un gusto verlo, También Nico. nos acompaña Norberto Díaz, secretario general de la CUT y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo. Hola Norberto, de nuevo, Igual, abrazos a un todos y a gusto los de que nos escuchan. saludar. Bueno, mientras se conectan todos nuestros amigos, daremos una breve introducción del contexto y el tema que trataremos hoy día. Bueno, estamos frente a una crisis nunca antes vista. La pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado a millones en todo el mundo. Y para frenar la expansión del coronavirus se exige aislar a todos los contagiados y distanciar físicamente a la población. El objetivo de esto es aplanar la curva y no saturar los sistemas de salud. Esta estrategia implica en la práctica suspender parcialmente el funcionamiento de la economía, y una de las materias más afectadas ha sido el mercado laboral, ya que producto del confinamiento y el cese de la actividad formal e informal, miles de trabajadores han visto afectada su fuente de trabajo. Dato importante para la conversación es la cifra histórica de desempleo en el Gran Santiago, que fue de un 15,6%, la más alta registrada en los últimos 20 años. La cifra actual de desempleo equivale a más de 469.000 personas desocupadas. Otro dato importante es que la fuerza de trabajo se contrajo un 5,7% anual, revelando la dificultad que ya existía para los trabajadores que habían perdido su trabajo a buscar un nuevo empleo, lo que los obligaba a entrar a la inactividad. Para iniciar la conversación, nos gustaría que nos contaran su visión de la situación actual y en qué pie llegamos como país a enfrentar esta pandemia en términos laborales. Primero le daremos la palabra a Alejandra y luego a Norberto. Nico, yo creo que la afectación, las cifras que tú das son de una envergadura tremenda, haciendo la precisión que ese 15,6% de desempleo, tasa de desempleo en el Gran Santiago, es una fotografía de fines de marzo, comienzos de abril, lo que indica que se va a agravar en materia de cifras muchísimo más. Sí. Incluso la propia ministra del Trabajo señaló hace unas 3 semanas atrás que ella creía que las cifras de desempleo a nivel nacional iban a ser en torno al 18%. Entonces estamos hablando de una magnitud tremenda, tremenda en la afectación del empleo, pero además de los ingresos. Yo creo que esta crisis que venía precedida por el estallido social, no nos olvidemos que también teníamos toda una situación que se había generado en nuestro país, que legítimamente había demostrado, yo no sé si ustedes recuerdan, que llamó bastante un poquito a escándalo a propósito del estallido, cuando Andrónico Luksic, una de las más grandes fortunas de Chile, pero del mundo también, anunció vía Twitter que en sus empresas el ingreso mínimo de sus trabajadores, no los subcontratados, que es una figura que se utiliza mucho, iba a ser no menos de 600.000 pesos. Yo se preguntaba, ¿es posible que en empresas de Andrónico Luksic, grandes empresas, que generan riqueza al país, pero sin duda él, pudieran tener trabajadores que ganaran menos de 600.000 pesos? Bueno, eso demostraba que la crisis del mercado era bastante compleja. Y con la pandemia se terminó por caer Se agravó más. Este castillo de naipes societario que teníamos en nuestro país, que no solo dice relación, que eso es lo grave, respecto a las proyecciones por las cuales fue seducido el ministro de Salud para tomar las medidas de confinamiento que eran absolutamente necesarias, sino que al final sobre las bases en que habíamos construido nuestro país. Y se develó una desigualdad brutal que obviamente se agravó con la pandemia. Entonces estamos enfrentando una situación tremendamente compleja y insisto, no es solo empleo, sino que también tiene digamos, dimensiones en relación a los ingresos que se han visto agravados. Y a propósito de las cifras que tú señalabas, yo pienso en las mujeres.
en el fenómeno de las trabajadoras, que pasaron de estar empleadas, no solo un tema de desempleo, sino que inactivas, porque la pandemia le significó al interior de los hogares un impacto muchísimo más grande. Están a cargo de todas las tareas propias del hogar, pero además son profesoras. Además han tenido que, digamos, enfrentar lo que significa con niños y niñas que ya llevan más de 2 meses al interior de hogares que no todos los hogares ofrecen calidad de vida necesariamente. Entonces, esta crisis tiene crisis de desempleo, crisis de ingreso y una crisis brutal en materia social. Eso para comenzar. Alberto. Bueno, un encanto escuchar a la exministra, a una amiga, además del mundo del trabajo. Yo esto lo digo siempre porque a veces son pocos, no todos los abogados se dedican al mundo laboral. Y Alejandra Krauss no es abogada laboralista después de ser ministra. Llega a ser ministra del trabajo porque ha dedicado su vida a la defensa del derecho de los trabajadores. Yo quiero eso decirlo acá porque es la opción menos tomada por quienes estudian Derecho. Entonces yo lo quiero reivindicar y quiero saludar a Alejandra, también saludar cariñosamente a su padre. Su padre fue un personaje muy clave en la lucha contra la dictadura, también lo fue antes, fue el jefe de campaña Radomiro Tomic en 1970, fue un gran líder juvenil, y yo le quiero mandar a través de ella también un saludo al gran Enrique Krauss, a quien yo estimo y me atrevo a nombrar a muchos que de mi generación que le tienen mucho cariño a don Enrique y que también siguió su vida política después del retorno a la democracia muy comprometido. Así que un saludo también a tu padre. Y sumarme a la reflexión que hace Alejandra y también a la urgencia. Yo creo que vivimos si hablamos, como decía muy bien Alejandra, de un 18% de desempleo, cifras cercanas al 20%, vamos a hablar de 2 millones de chilenos sin trabajo. Vamos a hablar de una cantidad de trabajadores y trabajadoras sin salario, sin poder subsistir, sin poder comprar alimento. Estamos hablando de que la gente va a sufrir hambre. Esta pandemia ha desnudado lo que ya se había descubierto antes del 14 de marzo, que fue esta explosión dura, difícil, probablemente como son los partos, que son duros para las mujeres que cargan. Yo nunca he podido entender esto del sexo débil, porque al que se le dice el sexo débil es al que se le carga tener un ser humano dentro, llevarlo 9 meses, digamos, sacarlo de su cuerpo, que es una cosa increíble, digamos. Ese es supuestamente el sexo débil, parece que ese es el sexo fuerte, y el sexo débil son aquellos que no podemos traer otra vida humana, digamos. No es para ojar que digan que pareciera que los países que han enfrentado mejor las crisis, los países desarrollados han sido los países que han estado conducidos por mujeres, digamos, y eso es una cosa con la cual uno tiene que enfrentar la vida. No sé si sea porque sean mujeres, pero estas cosas hay que decirlas, porque también se ha dicho muchas veces que la ausencia de la participación femenina en el mundo del trabajo hace que los países sean menos modernos, menos productivos, menos inteligentes, menos maduros, progresen. Al contrario, en los países donde participan más las mujeres, los países se desarrollan más rápido, son más inteligentes, son más ágiles, progresan más. Y digo esto porque lo ha dicho Alejandra, en esta hora hay miles y miles de mujeres que la están pasando muy mal, que están teletrabajando, pero además de estar teletrabajando, están lavando, están cocinando, están trabajando en el hogar, y además en muchos casos con sueldos que son y siguen siendo diferenciados con respecto a los hombres en las mismas funciones. Yo creo que lo que está sucediendo hoy día en el mundo del trabajo con las mujeres en el Gran Santiago, en las grandes urbes, a lo largo de todo el país, es tremendamente dramático. Y si bien algunos quieren ponerle un espíritu optimista a los nuevos emprendimientos, a coser mascarillas, a otras funciones, lo cierto es que hay mucha gente hoy día que no tiene salario, que le suspendieron su trabajo, que ha sido despedido, que está sin pega, y una muy, muy, muy importante
gran parte de esa población son mujeres, jefas de hogar que además están solas. Por tanto, mis primeras palabras son de solidaridad para todas las mujeres que la están pasando muy mal, y por eso también apoyar esta decisión de algunos parlamentarios de pedirle al gobierno que aumente, se prolongue el postnatal femenino. Hoy día no hay guarderías, no hay jardines infantiles, no hay salas cunas, las mujeres necesitan trabajar en otras tareas, ¿no? Y están en el absoluto abandono. Entonces, y también señalar este ejemplo que ha puesto Alejandra sobre Andrónico o Luxich. ¿Era posible pensar que en las empresas de uno de los hombres más ricos del mundo se podía pagar menos de esa cantidad de plata? Y la pregunta es, ¿por qué tuvimos que esperar que el gran empresariado tuviera que fijar una cifra simbólica económica para señalar que los salarios en Chile son muy malos, que son muy, muy miserables? Hace años atrás, la Alejandra lo recordará, yo cuestioné cuando la Iglesia Católica señalaba y pedía un salario mínimo de 300.000 pesos. Y lo cuestionaba porque la Iglesia lo decía en el discurso, pero en la práctica, la Iglesia en sus subcontratos encubiertos, colegios y otras cosas más, en muchos lugares pagaba menos de 300.000 pesos y violaba los derechos laborales. Lo digo esto ¿por qué? Lo digo esto porque no hay que hacer gárgaras con el sufrimiento de la gente. Lo que hay que hacer es tratar de diseñar políticas públicas que permitan vencer en este invierno. Por favor, está empezando el invierno. Vienen 90 días terribles de frío, de humedad, ojalá de lluvia, porque hay sequía, pero la lluvia es una pesadilla cuando se es pobre, cuando se vive en un campamento, miren lo que ha significado la nieve y la lluvia en la zona de la cuarta región en Coquimbo ahora. Claro, para mucha gente, para la tierra misma es una bendición, el agua siempre lo va a hacer, pero para la gente que vive en campamentos en el Gran Santiago, los campamentos de Antofagasta, la lluvia a veces ha significado aluviones, ha significado inundaciones, ha sido sinónimo de muerte y de gente desaparecida. Vienen 90 días muy difíciles. Para estos 90 días no necesitamos las gárgaras del gobierno, no necesitamos discursos para un lado o para otro, lo que necesitamos son políticas públicas. El gobierno, en vez de subir el salario de emergencia urgente de 65 lucas, que perdónenme, son miserables, son insuficientes para pasar un mes, para pasar un invierno, permitió esta cosa de las cajas. Yo no digo que no había que poner cajas, pero queda la sensación que las cajas han sido utilizadas para hacer campaña, por favor. Ha habido una morbosidad, ha sido una cochinada lo que han hecho con cámaras de televisión, con fotógrafos, haciendo show de la miseria de la gente. Si la gente, es como, esto miren, es lo mismo que cuando los trabajadores hacen huelga y hacen esta caricatura que los sindicatos quieren huelga, que los trabajadores lo único que quieren es huelga. ¿Alguien puede creer que los trabajadores quieren estar afuera de su empresa humillados con un papelito pidiendo que le suban un poquitito así el sueldo? La huelga es el último camino. La gente, si tiene que recibir canastas es porque no tiene otra. Y lo que ha hecho muchas autoridades de gobierno, perdónenme, discúlpenme, ha sido una canallada. Miren, el gobierno, con esta idea termino para seguir el debate. El gobierno ha declarado que Correos de Chile es una empresa esencial. No porque lo declare el gobierno. Correos es una empresa esencial para los chilenos en toda esta semana. La declaró como empresa esencial. No hubo cuarentena para los trabajadores de Correo, solo se dejó afuera a los trabajadores con enfermedades crónicas, como lo hicieron todas las empresas y el servicio público y todas las industrias. Sin embargo, ha procedido a despedir trabajadores el día de ayer, el día de hoy, la semana pasada, incluso a los que tenía en las casas como enfermos crónicos. No puede la empresa del Estado, Correo de Chile, dar un ejemplo de esa naturaleza. Ahí lo que hay es el intento de dejarle un pedazo del negocio de Correos a otro. ¿Alguien puede creer que hoy día Correos no es importante? Correos es muy importante para que las cosas que nuestra gente compra, necesita, pide, lleguen. Es la empresa estatal la que da confianza de que a uno no le van a violar la correspondencia, no le van a conocer, para conocer la privacidad y la reserva a las personas. Pero el gobierno responde con una canallada, la declara esencial, la deja trabajando, no hay cuarentena, saca a los enfermos y luego comienza a despedir. Perdónenme, eso es una canallada que no tiene nombre. En esta hora no tiene nombre. Así es. Bueno, donde ya entramos de lleno a comentar las políticas públicas que está tomando el gobierno, me gustaría preguntarle a ustedes
¿Les parece que las medidas son suficientes, van de mano con la realidad que está viviendo la mayoría de los chilenos, la ley de protección al empleo? También no hay que dejar de recordar que hay muchos trabajadores independientes que aún no tienen una solución porque aún se está debatiendo en el Congreso la solución que podrían darle los trabajadores honorarios. Alejandra. Yo personalmente, desde el inicio del debate, esto es a mediados, en abril, estimé que las medidas eran absolutamente insuficientes. Y yo creo en eso, que la oposición ha intentado ser colaborativa, ha buscado mecanismos para que el gobierno entienda de que esto es insuficiente. Y es muy cierto que podremos entrar en detalle, digamos, a hacer valoración o no valoración de la ley de protección al empleo, pero también señalar que la ley de protección al empleo le permite solo a los trabajadores afiliados al seguro de cesantía. ¿Ah? Y hay muchísimos otros trabajadores que no están, que siendo parte de empresas que suspendió sus relaciones laborales o por declaración de autoridad o mediante pacto, no pueden acceder a esos beneficios. Están sin remuneración o buscando otros mecanismos. Y eso es muy grave. Eso se está hablando por la envergadura de lo que significa esta pandemia y la crisis del mercado del trabajo, que probablemente una de las fórmulas sería extender por 3 meses más la ley de protección del empleo. Yo ahí directamente creo que debemos revisar los fines de la misma, saber que el Ministerio del Trabajo, el gobierno, indique y entregue evaluación exhaustiva de lo que ha sido la aplicación de esta ley, la utilización, no solo cifras, hay que abrir de qué manera son los pactos, qué está ocurriendo con aquellos trabajadores a quienes no pudieron acceder al seguro de cesantía. Yo de verdad creo que debemos hoy día proponer e ir más allá. ¿Y por qué razón? Si está bien que nosotros queramos que se pretenda proteger los empleos, pero hoy día está en juego la vida de las personas. Está en juego lo que ha significado el aporte de una vida entera a generar riqueza a este país por parte de los trabajadores. Si esa dimensión no podemos olvidarla, si el PIB es cierto, pero no tendríamos los índices, no habríamos sido capaces de construir este país, de generar la riqueza si no hubieran estado los trabajadores. Y es el momento que debemos necesariamente generar políticas en que todos hagamos los esfuerzos por cuidarnos. Norberto decía algo tremendamente importante, a propósito de cómo se caricaturiza la relación de los trabajadores con su empleador y el hacer uso o no uso de este derecho consagrado en la Constitución como es el derecho a la huelga. Y yo quiero ratificar lo que señalaba Norberto en términos de que los trabajadores no buscan la huelga. Yo quiero ir más allá. Yo que he asesorado procesos de negociación colectiva, sé cómo los trabajadores son leales con su empresa. Si nadie quiere destruir la empresa, ¿cómo van a querer destruir la fuente de lo que significa para ellos la dignidad, si el trabajo otorga dignidad? Entonces, yo de verdad creo que debe entenderse esa otra dimensión para abordar las políticas públicas que necesariamente vamos a tener que impulsar, porque además vamos necesariamente, y esto no lo digo yo, tampoco los economistas en general, digamos, pero sí lo ha dicho la CEPAL, que debemos necesariamente plantearnos un nuevo estado de bienestar y fortalecer un sistema de protección social. Entonces, por eso necesariamente tenemos que tener empresarios que entiendan, que sean solidarios con su gente, y no olvidarse nunca, a propósito de las cajas, que es natural, nadie va a rechazar una caja, nadie, pero, y por lo mismo uno
la persona que está necesitada la va a recibir y va a agradecer. Pero eso no pasa, no nos olvidemos que hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Ah? Ese lema del estallido social hoy día tiene que ver con eso. Y a mí no he dejado de pensar en las palabras del padre Hurtado, que es: la caridad empieza cuando termina la justicia. ¿Ah? A propósito de todo, que los empresarios, los grandes empresarios, la CPC, generando todo tipo digamos, de compromisos a través de distintos beneficios, etc. Hoy día necesitamos una mirada completamente distinta, entender la dimensión del valor del trabajo, de lo que significa para este país proteger a sus trabajadores. ¿Ah? No solo la generación de empleo, los empresarios, que está bien, si este país le pertenece a todos. ¿Ah? Y hemos impulsado que todos tengan derecho a crecer, si nos necesitamos uno y otro, pero no podemos generar como la parte más débil, ¿ah?, de la economía a los trabajadores, muy por el contrario. Entonces, por lo mismo yo creo que las medidas que se han tomado han ido en dirección correcta en términos de definición como gran política, pero sin duda insuficiente. Y si vamos a generar este pacto por la emergencia sanitaria, que esté acorde, ¿ah?, con aquello que hemos constatado de la insuficiencia, de la necesidad que lleguen los ingresos a los hogares, urgente. Muchos han planteado que sea para todos. Es preferible equivocarse, pero no llegar tarde. No llegar tarde. Uno conversa, el otro día conversaba a propósito con un médico que estaba muy vinculado con sacerdotes aquí en zona de Peñalolén, en Lo Hermida. Está empezando a haber hambre. Hambre. Habríamos pensado que un país con un ingreso per cápita en torno sobre los $21.000 podíamos en un par de meses estar viviendo hambre. Eso no podemos aceptar porque es inmoral. ¿Ah? De verdad, la fragilidad de cómo construimos nos obliga a hacernos cargo de algo que no podemos permitir que ocurra en nuestro país. Podremos no volver a ser parte de la OCDE, también. ¿Ah? También. Pero no podemos permitir que nadie se muera por hambre. Eso. Uy. Oye, qué fuerte escuchar las palabras de Alejandra. Yo quiero compartirlas. Yo creo que falta mucho todavía. Hay un 30% de trabajadores chilenos que están en la informalidad. No solamente están los que están a honorarios, también hay un grupo importante de trabajadores que vive al día, que vive en la economía informal, que viven vendiendo cosas, que son feriantes, que están en el empleo informal, en la economía en donde no hay boletas de honorario, en donde se vive al día, donde se trabaja con efectivo, y todo eso hoy día no está pasando. ¿Qué decir de todos aquellos puestos de trabajo que han quedado parados por la propia detención de las propias industrias, o la detención de los colegios, o la detención de las universidades, cafeterías, restaurantes, trabajadores del transporte escolar, taxistas, la gente que estaba trabajando y vivía de las plataformas? Hoy día yo creo que la realidad, yo creo que las medidas que han habido han sido insuficientes. Nosotros fuimos críticos de la ley de protección del empleo porque advertimos que una ley que no definiera tamaño y repartición de utilidades se iba a prestar para abuso, tal como sucedió. El propio Parlamento tuvo que corregir a través de una ley corta la supuesta ley de protección del empleo, y nos parece que pasaron cosas que eran obvias que iban a pasar, pero que el gobierno no quiso escuchar, se cerró. Este es un gobierno que le cuesta, este es un gobierno que tiene poco juego de cancha, este es un gobierno que dialoga poco, a veces uno tiene la sensación de que faltan años o canas de experiencia en algunos cargos públicos. Hay poco diálogo, mucho diálogo no es de verdad, es de mentira, es para la foto, y en las crisis uno no tiene tiempo como para la foto, no hay tiempo como para jugar, no hay tiempo tampoco como para improvisar, y no hay tiempo para sacar provecho político. Y el gobierno
no ha trepidado en perder, ha usado esta crisis como una oportunidad también para resolver los problemas que tenía antes de esta crisis. El gobierno de Sebastián Piñera estaba en el suelo. La democracia chilena, para que seamos honestos, estaba en el suelo. Las instituciones de la República estaban muy, muy cuestionadas, y eso es algo que nosotros no podemos negarlo. Las protestas iniciadas el 18 de octubre, para que también seamos honestos, son iniciadas el 18 de octubre. Yo mismo estuve preso el 5 de septiembre, 5 semanas antes, recordarán algunos, antes de la protesta del 18 de octubre me tomaron detenido en una manifestación que fue la primera que hizo el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social el 5 de septiembre. Veníamos de una democracia que se había desgastado. Y se había desgastado, y yo quiero ser muy honesto en esto, por una contaminación que hubo del dinero, de la corrupción, creo que el financiamiento ilegal de la política. Habitualmente nosotros nos quedamos con esto de que la política corrompió al Parlamento con el financiamiento ilegal de la política, pero no fue solo al Parlamento, si fueron las instituciones de la República las que estuvieron cuestionadas. Los tribunales de justicia, por favor, le negaron justicia a muchos a lo largo de este año con dudosos fallos. ¿Para qué decir los fallos en contra de los trabajadores por muchísimos años de los tribunales de justicia chilenos? ¿Para qué decir cómo se contaminaron las mutuales? ¿O alguien me va a negar que con plata de los trabajadores, de los fondos de salud de las mutuales, una ley demócrata cristiana del gobierno de Frei Montalva, no se ha hecho política acaso? ¿No hizo mucha política la Asociación Chilena de Seguridad? ¿No hace política y es una oficina de lobby la propia Cámara Chilena de la Construcción a través de su comilla red social? Digo todo esto porque lo que se ha desnudado después del 18 de octubre y que termina definitivamente desnudado ahora es que éramos un Estado débil, que dejamos muchas cosas al mercado, que habíamos desprotegido nuestra salud, además de haber debilitado la educación, y que en un estado de crisis durante 30 años mantuvimos debilitado el movimiento sindical. Y aquí yo quiero reivindicar a los socialdemócratas y a los demócratas cristianos de Europa y a los socialistas de Europa. Porque Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del nazismo, encabezados por la idea de unificar Europa después de esa terrible brutalidad que fue asesinar a los judíos, a los gitanos, a los serbios, a los croatas, la matanza del nazismo y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, sacaron 3 o 4 grandes conclusiones que algunos economistas han recordado en estas semanas de crisis y que tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en Chile antes. Yo quiero decirles que Chile estaba siendo mirado por todo el mundo, que si bien somos un país lejano, muy lejano, al fin del mundo, camino a la Antártica y camino al Polo Sur, a mí me tocó estar en la cumbre del medio ambiente en Madrid de la segunda semana de diciembre. Me tocó hablar en nombre de todos los sindicalistas del mundo, y el mundo miraba a los chilenos que llevaban meses luchando contra el modelo neoliberal. Digo esto como para cerrar la idea de esto que recordaban los profesores. Después de la Guerra Mundial, muchos países le dieron voto a las mujeres, no por convicción de valores, sino porque las mujeres habían sostenido la máquina de la guerra, habían levantado las fábricas, habían levantado las industrias, habían construido tanques, automóviles. Si los hombres estaban en la guerra, la mitad no estaban, porque murieron millones de hombres y millones de mujeres también. Pero ¿quién estaba en Estados Unidos? ¿Quién estaba en las ciudades donde había que trabajar el acero, el hierro, la maquinaria de la guerra, la construcción de barcos, tanques? ¿Alguien cree que lo construyeron hombres fortachones y gruesos si los hombres estaban en la guerra? A las mujeres en algunos países se les reconoció el derecho a voto, lamentablemente, porque habían construido con la guerra, no por convicción de que somos iguales. ¿Y cuál es la segunda contribución que sale o conclusión del proceso europeo de la unidad? Que hay que democratizar la economía, y para democratizar la economía los trabajadores tienen que participar. Y por eso en Alemania, donde gobiernan los demócratas cristianos, donde hay una demócrata cristiana, donde hay una profesora universitaria demócrata cristiana en su segundo o tercer periodo, no solo se le abren las puertas a los inmigrantes, mucho más de los que abre Europa, sino que también se le da participación a los trabajadores. Y los trabajadores, en forma ordenada y responsable, participan en la conducción de las empresas. Los trabajadores no participan en la conducción de las empresas en los gobiernos socialistas. Los trabajadores participan en la dirección de las empresas donde gobiernan los demócratas cristianos y donde gobiernan los socialdemócratas. En Alemania, en Francia. Lo más avanzado, reconocen todos, son los países
los países del norte de Europa y claramente Alemania, en donde en Mercedes-Benz, en Audi y en otros lugares, los trabajadores son el centro del motor de la economía. Y acá eso es lo que no ha faltado, porque este gobierno, y con esta idea termino, ha estado junto con el empresariado, obsesionados con la situación económica. Aquí ha habido una obsesión morbosa de parte del gobierno y los empresarios por la recuperación económica. Y lamentablemente eso demuestra que ellos tienen los valores invertidos, porque no invertir en salud, no proteger la vida humana, finalmente a la larga también va a profundizar las crisis económicas en nuestro país. Lo han dicho los economistas con mucho sentido común. Si no le ponemos plata a las familias chilenas para que se queden en las casas, va a ser mayor el contagio y va a ser más difícil la recuperación económica. Pero lamentablemente, como nos gobierna un empresario, y como este parece que es el gobierno de los empresarios, y ellos estén obsesionados con la recuperación económica, lamentable y terriblemente vamos a tener que ver a muchos chilenos sufrir y pasar hambre. Y yo creo que eso es terrible. No puede ser, y acá comparto, me parece muy profunda, la voy a repetir en todos lados, se la voy a copiar, esta frase, Alejandra: podemos estar fuera de la OCDE, pero lo que no podemos permitirnos es que en Chile pase hambre. Y peor aún en esta situación de Chile, porque Chile no es un país pobre, Chile es un país lejano, camino al Polo Sur, en donde probablemente muchas cosas han llegado tarde porque hay que cruzar un desierto, había que cruzar una cordillera, muchas cosas se demoraron, no tantas. Fuimos el primer país en América Latina que eliminó la esclavitud, el primero en América Latina, mucho antes que Estados Unidos, y los derechos de título, que fue lo que le costó a O'Higgins también una parte de su exilio en Perú. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos un mundo que hay que abrir, que hay que hacer de nuevo, y hay que hacerlo con un gobierno que tiene los valores invertidos, porque hay que poner en el centro el debate al trabajo, hay que vivir con menos, hay que comprar menos ropa, hay que consumir menos, tenemos que vivir en forma más liviana todos, para que alcance para todos. Yo lo que no me permitiría, además o sea, esta frase de la OCDE y retirarnos, o sea, podemos retirarnos de la OCDE, pero no puede nadie pasar hambre, no puede pasar hambre en Chile, en un país donde vivimos 17 millones de chilenos, donde hay cobre, donde hay 4.500 kilómetros de costa, en donde el pescado debería ser más barato. Nosotros tenemos más costa que todo Japón. Nosotros las costas y los fiordos nos dan 88.000 kilómetros de costa lineal, 4.500 kilómetros de costa pareja como país, pero sumadas las islas del archipiélago hacia el sur, nosotros podríamos, en Chile el pescado casi debería ser gratis. Sin embargo, está concentrado para un grupo pequeño de familias y el pescado es un privilegio para las familias pobres de este país, porque los que tienen plata, los que somos de clase media, podemos darnos el lujo de comer pescado una vez o 2 veces a la semana, pero los más pobres ese lujo no se lo pueden dar, porque en un país donde ya quisieran los argentinos, que son el granero de América Latina, tener las costas que nosotros tenemos. Los argentinos no pueden tener puertos en toda su tremenda costa, porque el mar Atlántico es muy bajo, no se los permite. Por eso las costas chilenas son preciosas. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos la fuente de energía renovable más grande, somos la reserva de agua dulce más grande del planeta. ¿Y somos un país pobre? No, no somos un país pobre, somos un país que está mal repartido. Porque ya lo decía muy bien Alejandra, Andrónico Luksic no es uno de los más ricos de Chile, es uno de los hombres más ricos del planeta. Representamos en la población mundial, me corregirá Alejandra, menos del 1%. Pero entre los 100 millonarios más ricos, Chile tiene como 5. ¿Cómo se explica eso? La desigualdad tremenda que tenemos en el país. Bueno, no puedo sino compartir todas sus reflexiones. La pandemia ha hecho visibles los problemas estructurales del modelo económico que nosotros tenemos, la carencia del sistema de protección social. Por eso deberíamos avanzar hacia la creación de un estado de bienestar con base en un pacto social que considere lo fiscal, lo productivo y lo social. A diferencia de los países ricos que han enfrentado cuarentenas extendidas, Chile ha dejado a la luz la precariedad laboral, el empleo informal, las medidas restrictivas que hemos tenido ahora con las cuarentenas en Santiago y en diferentes regiones, ha agudizado más esto. En la opinión de ustedes, ¿qué situaciones quedan más al desnudo en esta emergencia sanitaria y cuáles se agudizan más aún? Y tengo una pregunta que nos llega por Facebook,
que dice, ¿cómo apoyar efectivamente a los trabajadores del arte, músicos, actores que están Muy haciendo bien. streaming para pedir dinero? Uh, ¿Se contempla esto como fuerza de trabajo? mm. Alejandra, Norberto. Norberto. Yo, mira, parto por lo último, la situación de los trabajadores de la cultura. Los trabajadores de la cultura están pasando terrible. Al igual que muchos trabajadores, en el caso de ellos, muchos viven al día, viven, cuando no tienen plata, trabajan en la calle, trabajan haciendo funciones los fines de semana, los sábados, domingos. Hoy día no hay nada. Yo en eso, tiene que haber, se le tiene que permitir a los trabajadores de la cultura, a los artistas, a los poetas, a los pintores, a los cultores, a la gente que trabaja en torno a la cultura, que son toda la gente que está detrás de los escenarios, que está detrás de los montajes, se les tiene que permitir acceder a una renta básica universal urgente. Esa renta básica universal no puede ser menos de 300.000 pesos por familia, que es lo que han propuesto los economistas que han asesorado el Colegio Médico. Y yo creo que eso tiene que ser urgente. Este tema de los trabajadores de la cultura ha estado presente en todas las crisis de todos los países, y la única solución efectiva que se ha podido considerar en esta urgencia para estos meses ha sido la renta básica universal, y yo creo que en eso el Ministerio de Cultura sigue estando muy atrás y muy lento. Yo he podido, por razones de distinto tipo, saber que la gente la está pasando mal. Y con respecto al acuerdo, yo creo que con respecto al acuerdo, nosotros hemos señalado con mucha claridad que tiene que haber un acuerdo acotado a 3, 4, 5 puntos vinculados básicamente a esta pandemia. Nosotros no quisiéramos que con la excusa de esta crisis se pretenda reemplazar un proceso precioso y maravilloso, no sin dolor, que se abrió en Chile después del 18 de octubre, que es la posibilidad de que haya un Congreso constituyente, un plebiscito que permita establecer un Congreso que diseñe una nueva constitución. Por tanto, yo creo que el acuerdo tiene que estar vinculado a la protección del empleo, a la protección de la salud y la vida humana. Tiene que haber cuarentena permanente. O sea, primero, proteger la vida humana; segundo, proteger el empleo; tercero, ayudar a las pymes; cuarto, salir en ayuda a las empresas. Nadie se puede negar en salvar a las empresas, pero no puede ser gratis. Las empresas tienen que entregar propiedad, tienen que entregar participación y tienen que proteger el empleo. No puede ser, miren, el ejemplo de LATAM es muy malo. LATAM, primero me va a recordar Alejandra, primero LATAM tuvo al sindicato en juicio hasta los tribunales, hasta el último minuto. Llevó al sindicato de LAN al Tribunal Constitucional. Luego de eso los llevó a los tribunales. Derrotados los tribunales, los trabajadores siguieron luchando y hace poco ganaron en un supremazo de la Corte Suprema, que nadie hubiera esperado y que yo saludo, pero que no olvido la otra historia pasada. Y después de eso, LATAM pidió a los trabajadores bajarse el sueldo. Los trabajadores se bajaron el sueldo voluntariamente. Y después de que se habían bajado el sueldo, LATAM procedió a despedir. Y después de que procedió a despedir, LATAM reclamó salvataje. Así no. No, así no. Así no se puede construir un país, menos una empresa que todos sabemos que tuvo voy a decir una palabra suave, pero una cuestionada proceso de licitación. Los militares no querían, los militares nunca quisieron privatizar hay que decir algo en favor los militares tienen que responder por muchas cosas, pero hay cosas que los militares siempre dudaron. De las pensiones, de las AFP dudaron esta responsabilidad. Las AFP son responsabilidad política de la Junta Militar, pero hay una responsabilidad sustantiva de los civiles de la dictadura, de los economistas, de José Piñera, de Jaime Guzmán, más que los militares que se oponían. Y el segundo, los militares se oponían a la venta de Codelco, a la venta de ENAP, se oponían a la venta de Entel, se oponían a la privatización de las eléctricas. Y claramente ellos también se oponían a la privatización de LAN. El proceso de privatización de LAN se inicia después del plebiscito del no, se acelera después del plebiscito del no, cuando triunfa el no, y más o menos en julio, agosto del año 89, a pocos meses del triunfo de Patricio Aylwin, la Junta la Corfo permite la venta de las acciones y se vende el 51%, pero el proceso de privatización terminó en el primer año del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y era senador Sebastián Piñera, que terminó después de presidente LAN. Yo creo, al igual que Ramón Briones y Hernán Bocelán, mis queridos amigos y abogados de muchas batallas para defenderme de tantos problemas en los que me meto, me han señalado con mucha claridad que LAN Chile debería volver a manos del Estado. Hay 123.000 millones de dólares de los fondos de pensiones de los trabajadores en el extranjero,
deberíamos repatriar una parte, los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos deberían prestarle plata a LAN y LAN Chile debería volver a estar nacionalizada y compartir la propiedad con privados, porque en eso también es otra caricatura. Los trabajadores tampoco, que trabajamos en las empresas públicas, tampoco le tenemos miedo al ingreso de capital privado, pero que el capital privado llegue ganando por competencia, por ingeniería, por administración, y no por coimas, no porque se colocan de acuerdo los precios ni nada. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones cómo las empresas privadas no son tan eficientes como las estatales. Quiero poner un ejemplo, bajo este gobierno, bajo el gobierno del presidente Piñera, en el caso de ENAP Petro, se internalizó la tecnoeléctrica Petropower y la empresa no solamente mejoró la gestión, sino que se ahorró 4 gerentes, que no tenían ninguna justificación, internalizó 30 y tantos trabajadores, la gestión mejoró mucho y se ahorró mucha plata. Y hoy día esa planta está en manos de ENAP, y cuando estaba en manos privadas, lo único que hicieron fue sacarle un generoso cheque a ENAP todos los meses sobre el cobro de energía eléctrica en la zona de Concepción. Por tanto, esos mitos también hay que romperlos. Por tanto, un acuerdo acotado, empleo, protección de la vida y la salud, empleo, proteger a la pequeña empresa, salvataje de las grandes empresas, y el resto plebiscito, que gane el apruebo y que tengamos un año y medio de debate democrático, libre, y terminemos con todas estas herencias que fueron tan difíciles de sacar. Yo quiero en esto también decir, la gente se olvida, Pinochet estuvo en el mando de los militares hasta 1997. También es singular, nuestra transición fue muy dura para quienes estuvieron, fue muy duro. Quiero recordar de nuevo al papá de Alejandra, a Enrique Kraus. Tuvimos 2 movimientos militares, tuvimos el boinazo, tuvimos 2 amenazas muy severas del reto de nuestra democracia en varios minutos, además de un diseño institucional muy bien pensado, con senadores designados, que tuvo muy atrapado a la oposición por mucho tiempo, más allá de las críticas que podemos hacernos entre nosotros. Eso, gracias, Nico. Bueno, también vamos a mandarle saludos a los amigos que nos están viendo por Facebook Live, a Jorge Rabanal Gallego de Arauco, a David Coazo de la Quinta Región, Irene Celis Ramírez, a la Bea Pavés, Diego Fuente, a Cecilia Valdés León y a tantos otros que nos están siguiendo por Facebook. Muchos saludos a todos, a la Cecilia, a todos los chiquillos. Lo mismo. También nos llegan... Y a grandes más... a Cecilia y la Bea, a todas. Abrazos. Nos llegan más preguntas por Facebook. Me dicen, ¿cuál es el modelo exitoso y sustentable de protección a los trabajadores en tiempos de crisis? ¿Cuáles son las medidas urgentes para proteger la estabilidad laboral de los trabajadores? Alex, yo quiero recoger y que va inserto en la protección real de los trabajadores. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en este tiempo absolutamente excepcional que nos está tocando vivir. Es no permitir el retroceso de derechos legítimamente conseguidos en nuestro ordenamiento jurídico. Vale decir, enfrentar estas urgencias no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores. A mí me ha impresionado, es decir, debo confesar de que estoy un poco molesta a propósito del dictamen que la Dirección del Trabajo sacó el día de ayer, si mal no recuerdo, hoy día, a propósito de la Ley de Protección del Empleo, con más de un mes de demora, habiendo generado incertezas jurídicas tremendas respecto a los trabajadores, con un dictamen que sacó antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.227, donde permitió, sin ley, suspender las relaciones laborales por actos de autoridad y los alcances mismos. Pues bien, en ese dictamen se establece, por ejemplo, que los derechos colectivos que emanan de contratos colectivos vigentes en las empresas con contratos laborales suspendidos, también se encuentran suspendidos. Los contratos colectivos. Yo creo que hay que observar muy bien, porque además no nos olvidemos de los alcances al interior de las empresas. No todos los trabajadores se les está permitiendo acceder o han podido acceder por los requisitos, tanto de cotizaciones o estar afiliados al seguro de cesantía, los honorarios de las empresas. Otra figura que toda empresa tiene
no se les permite acceder, y sin embargo se suspende también porque la empresa tiene suspendida la relación laboral, suspender derechos colectivos. A mí me parece que debemos ser súper cautelosos. Yo entiendo que muchas empresas hoy día no están en condiciones de enfrentar, pero entonces fortalezcamos el diálogo social, inicialmente en las pequeñas empresas entre trabajadores y empleadores, y se van a encontrar los mejores acuerdos para empleadores y trabajadores en pos de proteger el empleo y los ingresos. Pero también el diálogo social. Tenemos el Consejo Superior Laboral, que es una instancia que nosotros, como gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de la ley 20.940, se quiso impulsar una nueva fórmula de entablar el diálogo tripartito necesario, porque además el primer mundo lo hace, si no estamos inventando la rueda. No estamos inventando la rueda. Pues bien, tenemos instancias, fortalezcamos ese diálogo. Yo creo que es absolutamente necesario, el país lo requiere, lo requerimos todos, y es a través de este diálogo social que nos van a permitir obtener las mejores soluciones temporales, pero también hay que pensar de que esta pandemia o estas crisis, en un mundo con las características que estamos viviendo, se nos van a ir probablemente acercando. Hay otras que hemos vivido, la subprime, que han tenido otras, pero también nos vamos enfrentando a distintos tipos de crisis. Entonces, establezcamos otro mecanismo para fortalecer la protección, digamos, social de los trabajadores. Pero mi mayor preocupación, Norberto, y usted en su calidad de secretario general de la CUT, yo creo que es importante ver la dimensión de que esta pandemia no puede significar, las medidas que adoptemos, retroceso en materia de derechos. No solo vulneración de derechos fundamentales, sino que retrocesos. Yo no sé si usted hará una semana, la UDI presentó su proyecto para la reactivación, digamos, de la economía del país, entre los cuales estaba una nueva reforma laboral. Así es. Para institucionalizar la flexibilidad. Vale decir, es que no están entendiendo nada. No están entendiendo nada. Fíjese que Norberto puede ser porque él además fue parte de todo lo que significó, el Nico también, de alguna manera presente. Yo llegué a implementar la ley 20.940. Pero existió el famoso debate a propósito de fortalecer las relaciones laborales al interior de la empresa a través de la negociación colectiva. Y se habló del caos. Y acuérdense, el debate en el Tribunal Constitucional al final tuvo que ver con el poder o no poder de las organizaciones sindicales, a quién le pertenecía la negociación colectiva, si los convenios, vale decir, los grupos negociadores. Pues bien, en el informe que la Dirección del Trabajo sacó hace 2 semanas atrás, incluso en forma virtual, digamos, online, por las razones de la pandemia, dando cuenta en cuál es la evolución de los convenios suscritos por grupos negociadores, están en torno al 7%, vale decir, absolutamente irrelevantes. Y querían una modificación, volver a un debate para lograr sus objetivos. Y ahora nos proponen nuevamente, tenemos que impulsar no solo bajar los impuestos de las empresas, sino que además reforma laboral. De verdad, a mí esa es la preocupación. Todo el mundo, no solo Chile, no solo América Latina, el mundo entero se está planteando este nuevo desafío respecto a este nuevo mundo, que no es solo conductas sociales, no es solo el distanciamiento social, no es solo mascarilla, sino la fragilidad con las cuales los seres humanos nos vimos enfrentados. Pues bien, nos quieren someter a retroceso. Y yo creo que en eso, esa no es la medida que se busca. Y a propósito de los trabajadores del arte, de la cultura, que coincido contigo, que siempre son como el pariente pobre de las políticas públicas, yo creo que lo que tú señalabas y lo que ha querido y ha pretendido y ha buscado la oposición, hoy día respaldado por economistas en forma transversal, que es un mayor inversión, para mí no es gasto, todo aquello que realicemos en pos de políticas públicas a favor de las
persona es una inversión, ¿tá? Por razones económicas y por razones sociales o lo que fuere. La renta básica universal para todos, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero además observar, en materia de reasignaciones presupuestarias, uno de los ministerios más afectados con esta reasignación fue justamente el Ministerio de la Cultura. ¿Ah? El Ministerio de la Cultura. Y eso nosotros, los países requieren identidad a través del desarrollo justamente de la cultura, del arte, llevarlos al lugar que corresponda. Entonces, no es para entrar en eso porque es el desafío del Chile que viene, pero sin duda, la renta básica universal, y en eso no, el gobierno no debiera perderse. Se han demorado mucho, han errado en sus decisiones, están llegando tarde, pero ya no hay más tiempo, no hay más tiempo. Estamos vamos a llegar a los 100 personas fallecidas en forma diaria. ¿Ah? Así es. Y eso es un dolor. Yo hoy día, no sé si ustedes leyeron la información de una guaguita de 10 meses, que falleció por COVID. Pero no solo eso, sino que es hija, una niñita, hija de padres haitianos, migrantes, que no pudieron acompañarla en su entierro. Eso es decir, es la vulneración de todo, de todo. ¿Ah? Eso, entonces, por favor, yo no es que quiera llevar todo al humano, pero al final no se hace política si no se coloca a la persona en el centro de las decisiones. Entonces, eso urge. Entendemos que es temporario, está siendo bastante más profundo y más largo que lo que se pensó, pero no hay más tiempo. No hay más tiempo. Y fortalecer la protección, ya tendremos. Y también, y con esto cierro, para que el Nico pueda decir que yo no sé si ustedes estuvieron previo a que se agudizara la crisis sanitaria, leyendo editoriales de determinados medios de comunicación, en especial el Mercurio, donde iban señalando que a raíz de, primero el estallido social, que nos había llevado a una situación de carácter económico, bueno, y empezando la crisis sanitaria, que necesitamos todas nuestras energías puestas en la reactivación de la economía de nuestro país, el volver a generar empleo, que era lo esencial. Bueno, toda una línea editorial e ideológica en ese sentido, que lo que iba detrás de aquello que planteó Norberto, que es afectar el proceso constituyente. No hay que olvidarse que el ministro Mañalich, muy al comienzo, estos son los primeros días de marzo, ya señaló, no tomaba medidas, no teníamos ventiladores, no teníamos cama UCI, no teníamos residencia sanitaria, no teníamos nada, sin embargo ya decía que no se iba a poder realizar el plebiscito el 26 de abril. Para decir, aparece contradictorio, teniendo tan claro que por la situación de contagio no íbamos a poder realizar, pero no teníamos ni ventiladores, ni camas, ni residencia sanitaria, ni cuarentena, ni ingresos de carácter excepcional, ni ley de suspensión del empleo. Ni siquiera teníamos a esa fecha la declaración de estado de catástrofe. Entonces, lo digo porque no podemos, en algo que es absolutamente esencial, de que podamos construir esta nueva casa entre todos y para todos, no podemos renunciar al proceso constituyente en pos de esta pandemia que sabemos que es grande, que es importante, pero también para la reactivación requerimos de ese diálogo, requerimos tener a toda una ciudadanía comprometida con los desafíos del mundo que queremos construir para todos. Así es. Bueno, muchos camaradas y amigos están comentando en Facebook, mandar saludos también a Leo Valencia, a Nico Preus, a David Suazo, muchos cariños y saludos a todos. A todos los que nos están viendo y nos siguen llegando muchas preguntas. David Suazo pregunta, ¿cuáles son los pasos de corto plazo en términos políticos que permitan que el país pase a ser
un exportador de materias primas. Dice. Mucha gente también se pregunta cuánto tiempo va a durar esto. Algunos piensan que de aquí al mes de septiembre, cuando ojalá el virus comience a descender las cifras de contagio. Otros tal vez son más negativos en el futuro y tienen mayor incertidumbre. Dicen que podría durar esto incluso hasta fin de año. Y, y que podría extenderse hasta el primer trimestre del 2021. ¿Cómo se levanta el mercado laboral en esta pandemia? Porque a diferencia de una crisis que se puede invertir en infraestructura, esta es una crisis, es una pandemia, así que, o también se pueden bajar los impuestos a las empresas, como decía Alejandra, pero después de esta pandemia, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo fortalecemos el mercado laboral? Teniendo en claro también que el mercado laboral tiene como ay, se me fue la palabra, pero como un Déficit. regazo con las cifras, sí, como que no va a ser al tiro que va a terminar la pandemia o van a encontrar la vacuna y se va a activar todo al tiro, sino que requiere de un... Mira, yo creo que nosotros vivimos un tiempo, bueno, primero reiterar que ha sido muy grato conversar contigo, Nico, conversar con Alejandra, volver a verla, alegrarme mucho que esté bien, que estén ustedes bien, y saludar a través tuyo a todos los amigos y camaradas que nos están escuchando a lo largo del país, todos amigos a quienes recuerdo con mucho cariño y siempre además en regiones recibiéndonos con mucho afecto. A mí se me ocurre que la Alejandra da en el clavo cuando dice no podemos renunciar al proceso constituyente, por más crisis terrible que se esté viviendo. El mundo y Europa parece que comienza de a poco a salir de esta crisis. Hay algo que nosotros no vamos a evitar, que es que va a haber una profunda recesión económica, y esa no es que haya que comérsela, sino que hay que asumir de que si queremos cuidar la vida, proteger la salud y evitar y bajar el número de muertes, es necesario que los chilenos estén encerrados. Y eso implica que no va a haber actividad laboral en muchos lugares y que se va a privilegiar aquellas labores que son esenciales para que el país siga funcionando. Pero es una brutalidad, para ponerlo en básico, lo que intentaron hace 3 semanas este gobierno de abrir, o Joaquín Lavín, de abrir los malls, o de echar a los servidores públicos de nuevo a sus casas. Primero porque no tenía ningún sentido abrir los malls, y esto no es que uno no quiera que no haya comercio, si lo que hay que hacer en la vida es tener prioridades. Cuando uno es padre, cuando uno es madre, cuando uno está a cargo de otros, lo que establece en la vida es prioridades. Antes que el auto está la casa, antes que un buen plato de comida está la salud, antes que todo está la vida humana. Y yo creo que los empresarios y el gobierno tienen los valores invertidos y están obsesionados con la recesión. Entonces, primero entender que la economía se va a resentir de forma muy dura y va a haber un empleo, como muy bien decía Alejandra, un desempleo, como bien decía Alejandra, de 18-20%, va a haber cientos de miles de chilenos que van a estar sin trabajo. Para eso lo que se requiere, en nuestra opinión, como organización sindical, es que en algún minuto y por una sola vez se le aplique un impuesto a los súper ricos, se financie una renta universal que permita por grupo familiar no menos de 300.000 pesos sostener a la familia, no por 2 o 3 meses, sino que los economistas que han asesorado al colegio médico han dicho que tiene que ser por más tiempo el que requiera a esa gente ayuda, porque como bien dices tú, la economía no es que la gente de un día para otro vuelva a comprar o las fábricas vuelvan a vender y a consumir, sino que va a ser un proceso muy lento. Y segundo, hay un debate que es el que habla Alejandra, que es un debate precioso. Yo me imagino todas aquellas cosas que Enrique Krauss, tu padre, se negó a discutir en los 90 para proteger a los chilenos, para evitar una crisis institucional mayor, para sacar adelante la transición a este país. Esa oportunidad la estamos viviendo nosotros, la está viviendo Alejandra, tú, Nico, yo, la posibilidad de ver surgir una constitución que termine con la herencia de la dictadura. Y ahí hay un mundo grande para conversar. Yo creo que Chile, si es capaz de abrir los oídos, el corazón, y hacer un debate político sin intereses económicos, un debate en donde tratemos de que nos alcance para todos. Yo creo, a nosotros siempre nos han dicho que Chile del resto de los países de América Latina es uno de los más pobres porque no tiene petróleo. Miren, donde yo trabajo, porque no tiene gas excepto en la zona de Magallanes.
y que tenemos esta pesadilla que somos el único país de América Latina que no tiene grandes reservas de gas y que no tiene petróleo. Y que todo el resto tiene gas, tiene petróleo, y además le sobra la carne, y nos comparan con Argentina, que es el granero. Yo les quiero decir que con el largo de los años, ya con 52 años, yo ya no me creo que Chile sea un país pobre. Chile no es un país pobre, Chile es un país rico. Chile es un país muy rico, pero que está muy mal repartido. Ya lo dijo Radomiro Tomic hace muchos años atrás. El que controla el cobre, controla Chile. El que controla el cobre, controla. ¿Se han dado cuenta el espectáculo político de los poderes fácticos para discutir sobre el reemplazo del director laboral en Codelco? Se ha metido la derecha, la izquierda ha mirado para el lado, se ha hecho la loca, se ha hecho el loco ahí. La pelea, por Dios, por el cupo laboral del director laboral de Codelco en reemplazo de Raimundo Espinosa es una prueba más de lo que decía Radomiro Tomic, el que controla el cobre, controla Chile. Lo que no quieren ahí es que llegue un dirigente sindical independiente, que mire con total franqueza lo que se ha hecho con el cobre en los últimos 25, 30 años. Que para ojalá que los últimos 2 gerentes de Codelco y de ENAP estén querellados por sus propios directorios y por sus organizaciones sindicales. Tanto Pizarro como Marcelo Togman en las 2 empresas más grandes públicas están querellados por los directorios de sus empresas y por los dirigentes sindicales. Jorge Bermúdez muy bien decía en otra época que en Chile la plata estaba en 2 lugares, en la riqueza que teníamos, el cobre, y en la riqueza que teníamos que comprar para que Chile funcionara con sequía y sin gas, petróleo, que hay que comprarlo en el resto del mundo para que se prendan las termoeléctricas que prenden la luz en Santiago, lo que no tenemos. El resto es chaucha. Digo esto porque yo creo que Chile tiene oportunidades. Le he escuchado al gerente general de la ENAP, actual, que es de derecha, en realidad no es nada, es un técnico, es un profesional, el gerente Ripley, Anderro Cataliano, un gran profesional. Él me ha preguntado, pero ¿por qué Chile se permitió que ENAP y Codelco estuvieran separadas? Si ENAP y Codelco son empresas complementarias, ambas son empresas mineras, ¿por qué Chile tiene que tener 2 empresas mineras si podría tener una sola? Que explore gas, que explore petróleo, que explore el cobre, que explote el litio. Claro, pero nos hemos permitido cosas con las cuales, contra las cuales los demócratas cristianos luchamos desde nuestro nacimiento en nuestro partido. Porque si hubo un partido que defendió la riqueza y las riquezas naturales de este país, fueron los demócratas cristianos. Ya está el glorioso discurso de Frei Montalva cuando decía ¿qué me dice el árbol chileno? ¿Qué me dice el campesino? ¿Qué me dice el agricultor? El mismo discurso en donde él decía que ningún chileno se salva solo, que ningún hombre en la vida puede salir solo para adelante. Yo creo que para resolver temas de empleo, Chile tiene capacidad productiva en sus mares, en su minería. Ya quisieran otros países no solo tener las costas, sino que tener el cobre que nosotros tenemos, las reservas de litio que nosotros tenemos, las reservas de agua dulce que nosotros tenemos, las reservas de energía solar y de energía renovable. Por muchos años, destacados economistas decían que era imposible lograr que el 25% de nuestra matriz energética fuera no renovable, de energía renovable no convencionales. En el gobierno de la presidenta Bachelet se alcanzó creo que en 4 años, algo que decían que era imposible, no, ¿cómo va a ser posible? Que la energía solar, que la hídrica, no tenemos agua, Chile no tiene agua, estamos con una sequía prolongada hace 15 años, Chile debería tener grandes hidroeléctricas, porque la hidroelectricidad no contamina, a diferencia de los combustibles fósiles, que es donde trabajo yo o en mi empresa. Mientras eso no haya, será nota. Chile tiene una oportunidad productiva en su mar, en su territorio, en su cordillera, no por nada. Todo el mundo viene a estudiar el universo a Chile. Eso algo tiene que significar. Nuestros cielos limpios tienen que significar también que haya riqueza que repartamos de mejor manera, y esa oportunidad está en el proceso constituyente. No hablo más porque soy bueno para hablar. No, pero es lo más entretenido que hay, así que feliz. Yo voy a hacer una pequeña precisión a propósito de la pregunta que formulabas, Nico, que venía recogiendo lo que decía Norberto al inicio. Nosotros vamos a enfrentar una recesión. No, por favor, no pensemos. Y eso obliga a que el gobierno, en forma oportuna, si es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la oposición, del gobierno, tome las medidas en forma oportuna. Son escenarios que sabemos bien. Y se ha propuesto, además de las medidas que señalaba Norberto,
por economistas en forma transversal. Yo creo que nunca había escuchado tanto a los economistas como en este periodo. ¿Ah? Sí. Paradójico. Absolutamente paradójico. ¿Ah? Lo confieso hidalgamente. ¿Ah? Pero que es necesario endeudarse. Vamos a requerir de endeudamiento y el país lo puede hacer. Y lo están diciendo todos. Ahora, si el mecanismo de endeudamiento o de donde vamos a obtener los recursos necesarios son a través de los ahorros que tenemos, porque por algo tuvimos administraciones y políticas fiscales responsables justamente para enfrentar situaciones, es decir, no de esta envergadura porque no sabíamos, pero justamente estos ahorros nos permiten o a endeudarse. Todo indica que parece ser una buena medida endeudarse, porque permite que con tus ahorros tú tengas liquidez, no le preguntes a nadie, ¿ah? Tenerlos ahí por si acaso, pero endeudarse porque todavía se puede. En 3, 4 o 5 meses no sabemos si eso va a ser posible. Y no se trata que con eso digamos que nos vamos a gastar todo de aquí a septiembre, pero le permite holguras, permite tomar decisiones oportunas. Y un gran pacto probablemente se va a requerir en que nosotros como sociedad señalemos, y en la cual sí creo que es tremendamente importante que en esos acuerdos participe más ampliamente. Esto no es solo los partidos políticos, esto requiere de efectivamente los distintos actores, los trabajadores, los empresarios, todos entender el movimiento social, todos entender la envergadura de esta decisión de endeudamiento, hasta dónde y cómo. Y probablemente vamos a tener que enfrentar algo que a un gobierno de derecha no le gustaría, que es efectivamente una reforma tributaria en mediano plazo. Y lo vamos a tener que realizar. Y lo vamos. Y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo. No nos asustemos. ¿Ah? No busquemos enfrentar una situación de excepción con respuestas tradicionales o conservadoras. No. Hoy día se requiere de nuevas visiones. Fuimos capaces de tener nuevas visiones en tantos otros aspectos para desarrollarnos como país. Bueno, y nos miraban. Si José Piñera creía que había inventado la varita mágica con las pensiones, pues bien, el mundo miraba, resultó no ser cierto, pero él fue capaz de plantear algo distinto, que no compartimos, que atentó, que no respondía a la seguridad social. ¿Ah? Bueno, planteemos y atrevámonos a efectivamente aceptar la propuesta que por economistas tremendamente de prestigio, de trayectoria y transversales, le están diciendo al país. Y a mí me molesta que el presidente, cada vez que interviene a propósito de los acuerdos con ocasión de la pandemia, insiste en la responsabilidad fiscal. ¿Qué mensaje le quiere dar al país? ¿Qué mensaje quiere decir que somos irresponsables? Que quienes hemos gobernado y se bajó la pobreza en este país. Lo que decía Norberto, que se tomaron decisiones para proteger a todos los chilenos. Ver la situación en que se vivía el año 90. ¿Nos quieren decir que hemos sido irresponsables? Yo no lo acepto. No lo acepto. ¿Ah? En cada una de las propuestas que se han realizado por economistas, por sociólogos, en el foro de desarrollo para un justo y sustentable, que son profesionales transversales, se ha planteado, si todos amamos este país, todos buscamos el bien común, esto no es patrimonio de unos o de quien gobierna. Entonces, yo no admito que le pongan adjetivo cada 2 segundos de responsabilidad fiscal, porque nadie pretende no ser responsable fiscalmente. Pero se requiere de medidas audaces y de hacer lo que el país puede hacer. Nada
que salga de medidas financieras, fiscales, que pongan en riesgo el futuro del país. Eso. Bueno, gracias, ya estamos llegando a nuestro fin, de hecho nos hemos pasado. Muchas gracias a ustedes dos por aceptar la invitación, por participar, agradecer también a todos los amigos que nos han estado viendo, enviando preguntas, agradecer también a Acción Ciudadana, la organización de estos diálogos, y también dejar invitados a todos los amigos que nos están viendo, porque el próximo jueves viene otro conversatorio con nuevos invitados, y no cabe más que agradecer a ustedes dos por la amabilidad de haber aceptado la invitación, y por sus tremendas intervenciones que no puedo sino compartir plenamente. Oye, un abrazo a ambos. Abrazo, Alejandrita, abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia, virtuales. Fuertes. Ya nos veremos, ya nos veremos. Muchas gracias. Cariños a todos. Cariños a los camaradas que nos vieron. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao.